Hola chicos, bienvenidos a este espacio. El día de hoy trataremos todo lo relativo con los testimonios útiles para la historia. ¿Te has preguntado cómo es que tenemos una idea tan clara de cómo ha sido el desarrollo de la humanidad a lo largo del tiempo? Bueno, pues esto se debe a las fuentes de la historia. No me refiero a ese tipo de fuentes que nos proporcionan agua y ya de por sí nos dan un sentido de identidad y de pertenencia como ciudad, como estado, como pueblo, ante México y el mundo. Muy bien, si pudiéramos llevar a cabo una máquina del tiempo y entrar en la espiral, pudiéramos estar en el momento exacto en el que el cura Hidalgo llamó a la independencia, o atestiguaríamos la gesta de Zaragoza o los actos de los Cerdán en el inicio de la Revolución. Bien, para ello es necesario que contemos con los testimonios que han sido evidencias que ha dejado el ser humano a lo largo del tiempo para poder tener un conocimiento sobre lo que ha ocurrido en el desarrollo de la humanidad. El ser humano siempre se ha preguntando de dónde venimos. Y es al final la función de la historia, conocer de dónde venimos y también hacia dónde vamos. Tratar de prever los errores o de ver los errores que se cometieron en el pasado para evitar cometer errores en el futuro. Aunque recuerden ustedes que hay un dicho en el que se menciona que el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Bueno, antes de ello, antes de que iniciemos, debo de comentarles que yo soy Luis Navarro y vamos a iniciar este maravilloso, maravilloso viaje a través del tiempo, a través de los testimonios de la historia. Comenzamos, chicos. Antes de iniciar, es necesario que tengas tu cuaderno de notas, lapiceros y lápices de colores. Te habrás preguntado cómo es que los seres humanos tenemos un conocimiento sobre el desarrollo de la humanidad. Esto lo podemos ver a través de testimonios como los que tenemos aquí en este momento. Por ejemplo, estas imágenes que aparecen acá nos hablan de la forma de ver el mundo. Aquí, por ejemplo, en el calendario azteca. Recuerdan ustedes que también se le llamaba piedra del sol o piedra solar y que es un calendario eminentemente solar que hablaba acerca de las estaciones de lluvia, las estaciones de cosecha, de todo lo que tenía que ver con los antiguos pueblos mesoamericanos. Todo esto, al final de cuentas, nos habla de su tecnología, de su forma de ver el mundo, de la forma en que trabajaban ellos, los recursos con los que se encontraban. Esto es fundamental para que tengamos esa idea plana y concreta de dónde provenimos, qué somos y hacia dónde vamos. Me recordaba mucho esta imagen, si podemos visualizarla, por ejemplo, que nos habla de que ellos ya trabajaban el barro. Me hizo recordar, por ejemplo, la leyenda de Quetzalcóatl, en donde él fue uno de los que enseñó a los pueblos mesoamericanos a trabajar los metales y a trabajar la alfarería. Muy bien. ¿Qué son las fuentes de la historia? Las fuentes de la historia son los testimonios, las evidencias de que el ser humano ha pasado a través del mundo, a través de este espacio. Esta es la primera pregunta. Si podemos reflexionar, podemos ver ahí cuáles son estas preguntas generadoras. Esto nos sirve para que nos lleve a la reflexión y a el análisis. Muy bien, es necesario también comentar cómo se clasifican las fuentes de la historia. ¿Cuáles son algunos de las fuentes primarias? ¿Cuáles son las particularidades de las fuentes secundarias? Y si tenemos contacto directo con las fuentes de la historia. A menudo la historia está más cerca de lo que creemos.
Muy bien. Veamos la siguiente imagen. Mencionábamos acerca de qué son las fuentes de la historia. Ya mencionábamos que eran testimonios del desarrollo de la humanidad a lo largo del tiempo. Las fuentes de la historia pueden dividirse en primarias y secundarias. Aquí no entra el bachillerato. A su vez, las primarias se dividen en no escritas y escritas. Dentro de las no escritas tenemos, por ejemplo, los monumentos. Cuando viene a mi mente los monumentos, pues obviamente estamos hablando de cuestiones como el monumento a la Revolución, como por ejemplo la misma fuente de Zaragoza, los restos humanos o materiales, restos humanos como los ubicados en el Museo de Sitio de la ciudad de Cholula, los utensilios como por ejemplo ya habíamos mencionado el caso de la vasija, los edificios como el de la catedral, los testimonios orales, los testimonios que nos han pasado las generaciones anteriores. Recuerdo que había una canción muy bonita que decía así en uno de los versos: cuenta el abuelo de un cielo muy azul, en donde voló papalotes, que él mismo construyó. Ahora ya que pensar que los niños vuelen papalotes, o bueno, al menos los que yo conozco no vuelan papalotes, tal vez solamente piensen en el Xbox, pero bueno, siempre hay que dar el beneficio de la duda. Los testimonios orales como los que mencionábamos me hizo recordar que en determinado momento, hace muchos años, cuando yo era niño, entonces eso sí ya habla de muchos años, en ese caso, mi abuelo tenía un tío que había combatido con Zapata y entonces hacía referencia de cómo había sido sus andanzas, cómo había luchado, cómo había cabalgado. Entonces eso nos hacía rememorar y remontar la memoria y decir, bueno, que aquí había habido algo importante y significativo. Las escritas, las obras literarias. Dentro de las obras literarias, aquí me encontré, por ejemplo, un clásico de la literatura que hace referencia al conflicto que se vivió entre los griegos contra los troyanos. Quería leerles esta parte porque se me hace muy representativo. Dice en el canto primero, recuerden ustedes que es un poema épico, uno de los dos poemas épicos de Homero. Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al orco muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Compílase la voluntad de Júpiter, desde que se separaron, disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Júpiter y de Latona. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el Átrida interfiriera al sacerdote Crises. Aquí, como les mencionaba, nos dice la Ilíada. Y nos dice la Ilíada y se convierte en una de las fuentes escritas pilar de la literatura, emblema de la literatura universal. Y como les mencionaba, pues nos hace referencia a la lucha que se vivió entre troyanos contra griegos. Recuerdan ustedes la historia, hasta hay una película, en donde luchaban los griegos en contra de los troyanos, tratando los griegos,
de rescatar a la bella Helena, que había sido raptado por Paris, príncipe de Troya. Y yo siempre pensaba, si era Troya, ¿por qué no se le puso la Troyada? No, pues se le puso la Ilíada porque a Troya también se le llamaba Ilión. Las obras literarias, como mencionábamos, los tratados que hablan sobre algún conocimiento en específico, como la medicina, la fisiología, la botánica, todos que al final de cuentas también se convierten en fuentes de la historia al ayudar a interpretar al historiador estas fuentes. Debo de comentarles antes de que avancemos que se les conoce como fuentes primarias porque a las fuentes primarias son las que se registraron en el momento exacto. Primarias es la materia prima de los historiadores. Los censos que recuerden ustedes es el conteo sistemático y periódico de la población. Recuerden, en este caso, pues el primer censo llevado a cabo en nuestro, bueno, en lo que es ahora nuestro país, se llevó a cabo desde la época de la Nueva España, desde la época colonial. Documentos tales como, por ejemplo, la Declaración de Independencia, los distintos planes, que ya de por sí nuestra historia, la historia de México, es pero muy vasta en la realización de estos documentos. Los periódicos me hizo recordar que el periódico más antiguo data de entre el siglo XV y XVI, realizado en Europa. Las inscripciones, aquí por ejemplo tenemos una inscripción, son una serie de inscripciones en esta piedra del sol, Las monedas que nos dan una idea acerca del valor, de la cuestión monetaria, de todo lo que existía con respecto a la economía en esta etapa. Muy bien, esto es con respecto a las fuentes primarias. Las fuentes secundarias nos hablan de los libros de historia. Aquí déjenme comentarles un libro de historia que se llama Conflictos estudiantiles y poder estatal en Puebla, 1900-1925. Cuando hace referencia al tiempo y al espacio, estamos atestiguando un libro de historia, escrito por Luis Navarro. Me suena ese nombre, Bueno, a ustedes, ¿no? Muy bien. Las biografías, pues que, como su nombre lo indica, pues nos dan una idea acerca de la vida de grandes personajes. Encontramos a este respecto esta biografía. Entonces, no podríamos explicarnos, por ejemplo, la Catedral de San Pedro en el Vaticano, o el David o Moisés, sin la presencia de Miguel Ángel, que como ustedes recuerdan, pues se distinguió como pintor, escultor, arquitecto, hasta poeta. Entonces se convierte también aquí y forma parte de estas biografías, y uno de las personas con un bagaje cultural, con una presencia universal que ha valido que haya pasado al terreno de la historia. Tratados de arte y estudios arqueológicos. Esto es correspondiente a los tipos de fuentes de la historia. Antes de continuar, es necesario que tomemos en consideración que para poder analizar, para poder explicar, para poder trabajar con las fuentes de la historia, el historiador, quien es el que se encarga de la investigación e interpretación de las fuentes, utiliza otras fuentes auxiliares, fuentes como la botánica, que es la ciencia que tiene que ver con el estudio de las plantas, la geografía, que es el que habla de la representación del espacio. A partir de eso es lo que comentábamos, la importancia de los mapas,
la cartografía. La cartografía y la geografía se relacionan íntimamente. La antropología, que ha sido la ciencia que estudia el desarrollo de la humanidad a lo largo del tiempo. La antropología estudia no nada más la parte física de los seres humanos, sino también cómo está interactuando con el medio. A este respecto me recordaba que hace muchos años en el libro de texto de tercer grado había una lección que, si no mal recuerdo, se llamaba El raspador de Tibú, y que hacía referencia a cómo Tibú llevaba a cabo la confección de un raspador con la piedra, y con ello pues podía llevar a cabo distintas actividades como la utilización de las pieles de los animales, cortar distintos materiales. Esto es algo básico y fundamental. Bueno, entonces mencionábamos acerca de las ciencias que auxilian a la historia en la interpretación de las fuentes históricas, ya como mencionamos, sean primarias o sean secundarias. Es necesario mencionar también, chicos, que aparte de esta clasificación en primarias y secundarias, también existe otro tipo de clasificación. Aquí lo podemos visualizar. Aquí, chicos. Aquí, por su formato. Y cuando hablamos de formato, pues tiene que ver con la forma que estas fuentes adoptan. Dentro de estas formas que las fuentes adoptan, tenemos las escritas. Como ya lo mencionábamos, pues tiene que ver con los documentos, varios documentos que no pudiéramos explicarnos tampoco el desarrollo de los documentos sin la presencia de la escritura, algo básico, desde que el ser humano empezó el desarrollo de la escritura, pues obviamente empezó a existir ya constancia del desarrollo de los hechos, del desarrollo de los acontecimientos, de las formas de vida del ser humano, y lo dejó plasmado a través de los documentos, a través de la escritura, los periódicos que ya habíamos mencionado, las cartas, cómo tenemos una idea bien clara del desarrollo de la humanidad o del desarrollo de muchos acontecimientos a través de las cartas. Viene a mi mente, por ejemplo, el caso de las cartas de relación de Hernán Cortés, donde lleva a cabo una minuciosa relación de cómo se registran los acontecimientos desde que llega aquí a lo que actualmente sería México, y empieza a detallar cómo es su interacción con los habitantes de estas tierras y cómo nosotros tenemos acceso a ese conocimiento, pues a través de este documento, de estas cartas de relación. Si lo pudieran consultar, si lo pudieran conseguir, es muy ilustrativo. Y ahorita que estamos muy en boga con esto del 500 aniversario de la conquista de México, pues sí nos ilustraría bastante cómo es y cómo ha sido el desarrollo de la humanidad, y el desarrollo en específico de la conquista de México. Cuando nos dicen, bueno, es de que tenemos un conocimiento detallado del desarrollo de la humanidad a través de las fuentes históricas, también me pongo a reflexionar que estas mismas fuentes pudieran servir para explicar cómo ha sido o cómo es el desarrollo de estos momentos en el futuro. Imagínense, dentro de 100 o 200 años, también va a haber gente interesada en preguntarse y en explicarse cómo fue el año 2020. Yo me pongo a pensar cómo le van a denominar a este año, el año de la contingencia, el año de la pandemia. Es algo que sí me llama mucho la atención, cómo poder clasificar este año o cómo va a pasar a la historia este año de 2020. Las obras literarias, ya mencionábamos el caso de la Ilíada de la Odisea, pero no es la única. Existen muchas y muy variadas, y pues esto nos habla
de la importancia que tiene la lectura en el desarrollo de la historia, en el desarrollo del conocimiento. Bueno, entonces mencionábamos escritas, iconográficas. Cuando decimos la palabra iconográfica, iconos tiene que ver con las imágenes, gráfica con las representaciones, no, todo lo que sea visual, pues es eminentemente algo iconográfico. Obras plásticas, cuando decimos obras plásticas, pues es todo lo que tiene que ver con la cuestión de la estética, con la cuestión de la belleza. En este caso, pues obviamente las pinturas, las esculturas, ya habíamos hablado del caso de Miguel Ángel, que se distinguió como escultor y que una de sus esculturas más famosas y conocidas, pues es la de El David. Bueno, las pinturas, las fotografías al respecto, chicos, déjenme presentarles ante ustedes estas imágenes. Alcanza a apreciar ahí estas imágenes. Tienen estas imágenes más de 20 años. Imagínense, aquí aparece la portada, la fachada de uno de los edificios más bellos, más significativos de Puebla, singular. Para orgullo nuestro está en nuestra entidad, esta capilla Poza, que se encuentra en San Andrés Calpan. ¿Lo conocen? Bueno, si no lo conocen, es bueno, ahora que pase ya la pandemia, pues va a haber oportunidad de que lo podamos visitar. Es muy conocido, chicos, porque año tras año, a excepción de este que fue por la cuestión de la pandemia, pues se venía llevando a cabo la celebración de la Feria del Chile en Nogada. Y al respecto, pues también los chiles en nogada, también los chiles en nogada, la comida en general también se convierte en una de las fuentes de la historia. Recuerden ustedes, por ejemplo, quizás en nuestra ciudad, nuestro estado, es muy representativo en ese aspecto. Quizás el caso del mole poblano, cómo se da la fusión de entre aspectos culturales, tanto indígenas como españoles. El caso, por ejemplo, de esa mezcla de chiles correspondiente al aspecto prehispánico con la mezcla de los condimentos, de los ingredientes traídos por los europeos. Y el caso, por ejemplo, de lo que mencionábamos, de los chiles en nogada, donde según la tradición, a ver quién recuerda la tradición. Ya, creo que usted la está recordando. Muy bien. Según lo que dice, fueron confeccionados en honor de Agustín de Iturbide para celebrar precisamente el día de su onomástico y hacer mención a lo que era la bandera del ejército trigarante con los tres colores, el verde, el blanco y el rojo, y presentes allí en la confección de este platillo. Entonces me pongo ya a reflexionar cómo habrá sido en sus primeros momentos lo que comía el ser humano. Bueno, en el caso de nuestra civilización, que el maíz no pudiera explicarse nuestra cultura en la actualidad, pues sin la presencia del maíz, que es lo que no falta en la hora de la comida en nuestra mesa. Algo básico. ¿Quién me lo dice? Vaya. También el picante, pero algo que está ahí siempre en el centro ahí para acompañar toda nuestra sopa ahí, todos los platillos, que es lo que acompaña así todos nuestros platillos. Exactamente, las tortillas, muy bien, punto para allá para el joven que participó. Muy bien, entonces esto sí nos habla de esta importancia de todas estas fuentes. Pero estábamos comentando esto con respecto, bueno, no nos desviamos del todo porque también tiene mucho que ver con eso que mencionamos, las fotografías, el cine que a partir del invento de los hermanos Lumière, finales del siglo XX, pues nos da una visión también relevante de cómo es el desarrollo de la humanidad. No pudiéramos explicar. Estaba yo comentando con algunos alumnos que, por ejemplo, tenemos dos muestras de cine que hablan con respecto al mismo acontecimiento, el caso de la batalla del 5 de mayo. Una de ellas, de estas películas, realizada por Pedro Infante. Bueno, esto era con respecto al cine.
los grabados, los diagramas, los planos, todo esto en la cuestión iconográfica que tiene que ver con las imágenes, los testimonios orales, que ya lo habíamos comentado con respecto a cómo los mayores a veces nos dan esta idea de cómo fue la vida en la época que a ellos les tocó vivir. Finalmente, fuentes varias donde encontramos herramientas, ropa, monedas, armas. Todo esto al final de cuentas nos da una idea de cómo era la forma de vida, cómo era su comportamiento, sus creencias, sus valores, en general su forma de vida. Bien, chicos, vamos a ver si pusieron atención en todo lo que comentábamos. Hablamos ya de dentro de las fuentes históricas, de dos tipos de fuentes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Si pusieron atención, chicos, tenemos una biografía. ¿Dónde iría? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Muy bien, iría en fuentes secundarias. Ahí no puso atención. Libros de texto, ¿dónde iría? Tic-tac, tic-tac. Bueno, ese es mi reloj. Bueno, secundarias, muy bien. Periódicos, muy bien. Primarias, ahora sí pusieron atención. Monumentos, primarias, exactamente. Edificios, primarias, muy bien, bien contestado, chicos. Se ve que pusieron mucha atención. Ahora, como parte de nuestro desarrollo, les voy a pedir que ustedes en casa se conviertan también en investigadores del pasado, que vean la posibilidad de preguntar a sus mayores cómo era la forma en que ellos vivían cuando eran niños, cuáles eran sus juegos, su ropa, sus diversiones, que puedan redactar un breve ensayo e inclusive realizar un dibujo sobre el acontecimiento. Verás ahora que cuando pases por las calles de nuestro centro histórico, ya no verás que las plazas y los edificios son las mismas. Cuando platiques con una persona mayor, también ya no será lo mismo. Son ahora fuentes de la historia. Te invito a que continúes interesándote en el fascinante mundo de la historia y que continúes en este proceso de enseñanza. Hasta la vista y muchas gracias, jóvenes.